Ok, amigos, bienvenidos nuevamente a su programa de Contexto y Verdad. Les habla John Tafur. Quiero hoy tomar el tema acerca que está muy vigente, lo que acaba de pasar este fin de semana, como Domingo de Resurrección. Y una de las cosas que quiero hablar tiene mucho que ver con lo que realmente podríamos entender de una manera más amplia de qué se trata el evento que acabamos de celebrar, que acabamos de pasar. Y para eso quise preparar esta pequeña charla. El título de nuestra charla es ¿Por qué tuvo que morir el Mesías? Eso es algo que quiero que tengamos muy en cuenta, porque normalmente lo que sucede es siempre hemos visto que lo que sucede en la historia está como que de alguna manera falto de mucho más contexto y mucho más cultura y mucho más lenguaje, y eso es lo que nos deja a nosotros perder mucha de la riqueza que está dentro de la escritura. Y esta charla precisamente se basa en eso. Vamos a ver mucho más del contexto, la riqueza de las cosas que podemos añadir para que podamos entender el porqué de que tuvo que morir el Mesías. Entonces, primero que todo vamos a ver que el Mesías como tal, para que veamos nosotros empecemos a ver y nos situemos en el momento en que está ocurriendo todo, en el momento en que el Mesías, Jesucristo, Yeshua, se encuentra siendo crucificado. Y para esto vamos a ver en Juan, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Vamos a leerlo y vamos a explicar un poco de lo que está ocurriendo en este momento. Y dice, en el versículo 28 del capítulo 19, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. O sea, con lo que dice aquí nos damos cuenta que el Mesías está dando cuenta cómo está haciendo el proceso. Nos damos cuenta que mucho más antes él le venía diciendo a los discípulos: la hora se acerca. Después les dice: la hora ha llegado. O sea, él estaba llevando muy bien el conteo regresivo del tiempo, y por eso ahorita en este momento, cuando está siendo crucificado, dice: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, o sea, que ya todo estaba siendo completado. Lo que sucede en la escritura, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Entonces, vemos muy bien que, como quien dice, él sabía que tenía que decir tengo sed por una razón, y lo dice muy bien en la oración anterior. Dice: para que la escritura se cumpliese. Quiere decir que ya eso está denotando que ya toda la escritura se ha cumplido. Eso yo sé que puede ser polémica para muchos, pero lo que podemos entender de la escritura es que la escritura es repetitiva. O sea, hay el mismo evento con diferentes personajes, puede suceder en el principio, en la mitad, al final, pero los eventos se repiten, los que están dentro de la escritura, porque nos sirven de enseñanza. Todo lo que sucede anteriormente del Mesías era enseñándonos que iba a llegar el momento en que el Mesías iba a estar aquí en medio de su pueblo. Y dice que para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, podemos darnos cuenta en esta parte que hay mucho de lo que probablemente, normalmente lo que nosotros entendemos por siempre ha sido que el Señor murió para el perdón de los pecados, pero estamos mirando que este cordero que muere en este momento es el cordero de la Pascua. Entonces, para entender el cordero de la Pascua, ¿qué tiene que suceder con el cordero de la Pascua?
O sea, el Cordero de la Pascua dice que es el que se nos da la oportunidad de redimirnos a nosotros para volver otra vez a entrar en una relación con el Señor. Quiero hacer acerca de este pasaje que hemos leído. Vamos a hacernos un par de preguntas. Primero, cuando dice consumado es, ¿qué quiere decir consumado es? Lo que quiere decir eso es que el Señor está diciendo ya toda la escritura se ha cumplido, ya toda profecía se ha cumplido. Así que ya he venido a hacer lo que yo tenía que venir a hacer y lo que debería suceder para que yo estuviera aquí en medio del pueblo. Dice, ¿para qué eso tenía que hacer? Para que la escritura se cumpliese. Vamos a ver un ejemplo muy, muy importante acerca de lo que tiene que ver las palabras cuando dice Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Y digo, Yeshua, su nombre en hebreo, Jesucristo, su nombre de traducción, el Mesías. ¿Qué es lo que quiso decir cuando dijo tengo sed? Entonces, para eso nos tenemos que remontar a un evento que está en la escritura, que está en el libro de Números, capítulo 5, versículo del 11 al 31. Y es un poco, de pronto vamos a cortar un poco para no leerlo todo. Pero está en la escritura y es algo que tiene que ver con la ley de los celos. La ley de los celos. Y vamos a leer lo que dice la escritura y qué quiere decir esto. En el versículo 11 del capítulo 5 del libro de Números dice, el Señor habló además a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se desvía y le es infiel, teniendo alguno relaciones carnales con ella sin que su marido se dé cuenta, ni sea descubierta, aunque ella se haya contaminado y no haya testigo contra ella, ni haya sido sorprendida en el acto mismo, y un espíritu de celo viene sobre él, o sea, ¿sobre quién? Sobre el esposo. Un espíritu de celo, o sea, de la nada, este esposo empieza a sentir celos con su esposa. Dice, y él tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o si viene un espíritu de celos sobre él, tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado. O sea, puede venir un espíritu de celos y no necesariamente quiere decir que su esposa le ha fallado. O sea, puede ser que ha sucedido, puede ser que no ha sucedido. Pero cuando esto sucede, entonces en el versículo 15 nos empieza a explicar qué es lo que ha de suceder o qué es lo que se debe hacer. Dice, el hombre, versículo número 15 del capítulo 5 del libro de Números. El hombre llevará a su mujer al sacerdote y llevará una ofrenda con ella, 1/10 de efa de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal. Los de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. Ok. Esto no me quiero detener ahí para poder seguir adelante. Versículo número 16 dice, entonces el sacerdote hará que ella se acerque y la pondrá delante del Señor. ¿Y dónde está sucediendo todo esto? Todo está sucediendo en el templo. Dice, y el sacerdote tomará agua santa de una vasija de barro. Y cuando dice agua santa se refiere al agua que se utilizaba dentro del templo. O sea, no es cualquier tipo de agua, es agua que se estaba utilizando dentro del templo. Dice, luego el sacerdote hará, versículo 18, luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es ofrenda de celos. Y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición. Versículo 19. Y el sacerdote hará que ella pronuncie juramento y dirá a la mujer, si ningún hombre se ha acostado contigo y si no te has desviado a la inmundicia, estando sujeta a tu marido, sé inmune a esta agua de amargura que trae maldición.
Pero si te has desviado estando sujeta a tu marido, y te has corrompido y otro hombre que no es tu marido se ha llegado a ti, entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición, y el sacerdote dirá a la mujer: el Señor te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche. Y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se enjute. Y la mujer dirá: amén, amén. Entonces estamos mirando que lo que está sucediendo aquí es que el marido tiene celos. Ya lo leímos al principio, pueden ser celos por verdad, pueden ser celos sin que no ha sucedido nada, pero igual el marido tiene celos. Entonces el marido tiene que llevar a su esposa delante del sacerdote. Cuando llega delante del sacerdote, él le tiene que decir lo que está sucediendo. Llevan su ofrenda de celos, y lo que hace el sacerdote es que toma una vasija. En esta hecha agua, que es agua del templo, y a lo que toma agua del templo, el sacerdote también recoge cenizas del piso. Recuerden que en el templo se realizaban los sacrificios. También se hacían los holocaustos, se hacían la quema de la gordura, se hacía la quema del incienso, todo eso. Todo lo que se quemaba dentro del templo, caía esa ceniza, caía al piso y ahí se dejaba. Esa ceniza no se retiraba nunca, ahí se mantenía. Entonces el sacerdote toma la tinaja, la vasija, echa agua y recoge del piso cenizas y la echa ahí. Y eso que él acaba de preparar ahí, esa bebida, se le llama agua de maldición. Agua de maldición. Entonces hace que la mujer diga, ¿qué dice la mujer? Dice: si yo he pecado, pues que me caiga la maldición. ¿Y cuál es la maldición? Dice que la maldición es que se le enjute. Dice que tu muslo se enjute. Cuando está hablando de que tu muslo, se enjute, está hablando en la escritura. Hay partes donde se habla del muslo. Sobre todo es una parte como cuando Abraham les dice a su siervo Eliezer, le dice: necesito que vayas y busques esposa para mi hijo Isaac. Y él dice: claro, voy a hacer lo que tú me dices. Dice: pero necesito que me jures que vas a traer esposa de la familia, de las mujeres dentro de mi familia, en Caldea. Entonces dice: júramelo. Y entonces, para que lo jure, le dice: pon tu mano debajo de mi muslo. Cuando leemos la escritura en versiones mucho más antiguas, nos damos cuenta que el muslo a lo que se refiere es a los genitales. Entonces, cuando está sucediendo aquí que dice que la mujer, que tu muslo se enjute, está hablando acerca de los genitales de ella. Dice: y tu vientre se hinche. O sea que va a sufrir una inflamación en su vientre, de tal manera que pues no se va a notar, que no va a ser normal. Entonces: y esta agua trae maldición, entrará en tus entrañas, y que tu vientre se hinche y tu muslo se enjute. Y la mujer dice: amén. Imagínate, ya la mujer acepta que si ha de suceder, pues que suceda. Entonces vemos en el versículo 23, capítulo 5 del libro de Números, dice: entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las lavará en el agua de amargura. ¿Qué es lo que sucede? El sacerdote toma un pequeño trozo de lo que se usaba en esa época, que eran para hacer la escritura. Ya puede hacer cuero de animal, que ese era como lo que servía como de papel prácticamente. Y entonces escribía en ese cuero con tinta, pero lo enrollaba y lo metía al agua, y ahí lo jugaba hasta que la tinta se diluyera dentro del agua, y entonces ya quedaba la maldición que ya mencionamos anteriormente. La había escrito en ese pedacito de cuero, lo enjuagó en el agua,
y la tinta quedó dentro del agua. O sea que la maldición ya quedó dentro del agua. Y dice en el versículo 24, dice: después hará que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición, para que el agua que trae maldición entre a ella para causar amargura. Versículo 25 dice: y el sacerdote tomará la ofrenda de cereal de los celos de la mujer, merecerá la ofrenda de cereal delante del Señor y la llevará al altar. Tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda de cereal como su ofrenda memorial y la quemará en el altar. Después hará que la mujer beba el agua. Cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que trae maldiciones entrará en ella para producir amargura, y su vientre se hinchará y su muslo se enjutará. Y la mujer vendrá a hacer la maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no se ha contaminado, es limpia, quedará libre y concebirá hijos. Entonces, esto es la ley de los celos. La mujer va a tomar el agua. Si ella en realidad le ha fallado a su esposo, ha estado con otra persona, entonces sus partes tendrán dificultad, sus partes íntimas, y su vientre se hinchará, de tal manera de que eso va a ser como la muestra, no tanto para su esposo, sino para el pueblo entero. Todo el mundo va a se dar cuenta que ella le fue infiel a su esposo con estas, como va a lucir después. Entonces, y lo mismo dice, esto le traerá amargura, o sea, todo el mundo la va a despreciar. Pero si no fuera el caso, que ella no sucedió nada, entonces no le va a pasar nada de eso, y dice, y quedará libre y concebirá hijos. O sea que concebir hijos es una situación que después de que hay un problema de celos, si vienen los hijos, pues eso es para el pueblo entero, era como decir, pues salió libre, salió que no tenía ningún problema. Así que, ¿qué tiene que ver esta situación con la muerte del Mesías? Bueno, acuérdese que el Mesías, en el monte Sinaí, lo que estaba sucediendo entre Dios, no el Mesías, perdón, entre Dios y el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, cuando le estaba entregando los mandamientos, lo que estaba sucediendo era un matrimonio. Acuérdese que en muchas partes de la escritura al pueblo de Israel se nombra como la novia de Dios. Entonces, en el sistema hebreo, cuando va a haber un matrimonio, el esposo, la persona que está tratando de tener una pareja, escribe en un papel muchas cosas, y en esas es como un contrato de oferta. Y en ese papel, él se lo va a entregar a la persona, a la mujer, que él le va a hacer la propuesta de matrimonio. Y lo que sucede es que él va a escribir ahí muchas cosas que le van a ser de beneficio para ella, ¿cierto? Y pues de entre más cosas que ponga de beneficio para ella, pues mucho más va a tener la oportunidad de que ella acepte. Porque en el sistema hebreo no existe noviazgo como existe en nuestro mundo. En el sistema hebreo nos enseña que el matrimonio y el tiempo que dura el matrimonio es cuestión de una decisión, y una verdadera decisión. Por eso la escritura dice que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Aprendemos muchísimo de esto. Hemos fallado de pronto en el pasado, pero el día que tú ya empiezas a conocer esto, es para que lo pongas por obra dentro de tu vida, y que tú sí, o sea, no seas una persona voluble, que seas una persona que tenga verdaderamente convicción, y cuando tú tomes decisiones, que sean decisiones que no te estés echando hacia atrás en cualquier momento, ¿no? Cada vez que tomas una decisión, antes de que después digas, es que lo tomé a la ligera, no lo pensé, no, pues no, ni siquiera lo tomes a la ligera, piénsalo bien. Entonces, ¿qué pasa? Ese papel que le entrega, esa propuesta que entrega el hombre a la mujer lo va a leer, y normalmente le dice a la mujer, mira, yo te voy a dar vestimenta, yo te voy a dar comida, yo te voy a dar protección, yo te voy a tener seguro de vida, yo te voy a tener seguro de salud, yo te voy a dar una casa, ¿cierto? Todas las cosas que le va a decir. Y a lo último, normalmente, lo que hace el esposo le dice, y lo único que quiero de ti es que me respetes. ¿Ya?
Dice, y si yo llegara a fallar, dice el esposo, el que está haciendo la propuesta, y si yo llegara a pasar, entonces yo te voy a dar esto, te voy a dar una pensión, te voy a dar el carro, te voy a dar la casa. O sea, lo hace de tal manera que para la mujer sea inevitable decir no. O sea, ella tiene que decir sí, porque tiene muchísimas cosas que le está escribiendo ahí en favor de ella. Bueno, lo mismo sucede en el monte Sinaí, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, le dice, ustedes ya vieron lo que yo soy capaz de hacer, porque lo hice delante de ustedes en Egipto, todas las plagas, ya ustedes ven mi poder, inclusive que decidí que ustedes son mi primogénito Israel sobre el primogénito del faraón. Entonces, como el faraón no quiso hacerme caso, entonces le maté el primogénito del faraón. Entonces, el Señor les dice, ustedes ya saben qué soy capaz yo de hacer. Ustedes ya saben cuál es mi poder. Entonces, les voy a hacer una propuesta. Si ustedes me hacen a mí como su Dios, entonces ustedes serán para mí mi pueblo. Y será un pueblo bendecido por mí. Será un pueblo que tendrá todo mi favor en todo momento. Entonces, pues es una propuesta demasiado agradable, porque normalmente en la antigüedad las propuestas o lo que son pactos solamente se dan de un mayor hacia un menor. Nunca un menor ofrece un pacto al mayor. ¿Por qué? Porque el que tiene que tener, el que ofrece es el que tiene más capacidad de cumplir. Y el que recibe es el que tiene más capacidad de recibir beneficios. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que el Señor en realidad no está esperando que ninguno de nosotros hagamos pacto con Él. ¿Por qué? Porque el Señor dice que pues el hombre, lo dice muy bien después del diluvio, dice, no es más de contender con el hombre, dice, porque el hombre es necio desde su juventud. Entonces el Señor realmente no cree, ya sabe muy bien la capacidad del hombre de cambiar su manera de pensar, y definitivamente por esa razón pues el Señor no hace acuerdos con nosotros, no hace pactos con nosotros. Lo que sí podemos hacer nosotros es promesas, sí podemos hacer promesas, pero pactos, el pacto es muy diferente. Yo en otro momento estaré explicando qué es lo que contiene un pacto. Lo que vemos en el monte Sinaí, sucedió un pacto, porque es algo que tiene mucho que ver. Por lo menos un pacto tiene 4 elementos que tienen, cuando nosotros vamos a estar leyendo la Biblia, para saber nosotros si lo que está sucediendo es un pacto, entonces debemos buscar 4 elementos importantes. Uno, tiene que haber una oferta, tiene que haber una proposición. O sea, el pacto no es impuesto, el pacto es ofrecido, propuesto primero. Segundo, lo que tiene que suceder es una aceptación, por supuesto. O sea, para que haya pacto entre dos partes, pues una parte propone y la otra parte debe aceptar. Lo tercero que debe suceder en un pacto es derramamiento de sangre. Por eso es que vemos en el monte Sinaí que cuando el Señor hace el pacto con el pueblo de Israel, le dice a Moisés que mate un cordero y que con la sangre la rocee al pueblo, rocee los mandamientos. O sea, esa es la manera que la sangre es la que está, de alguna manera está sellando el pacto. Y por último evento es una cena de convenio. Por eso vemos que al final del capítulo 24, versículo número del 10 al 11, 9 en adelante más o menos, vemos como el Señor le dice a Moisés, dice que suba a la montaña del monte Sinaí con los 70 ancianos, con Abiú, con Nadab, dice, porque voy a tener una cena con ustedes. Entonces vemos ahí que el Señor está cerrando el pacto con una cena de convenio. Entonces esos 4 elementos tienen que ocurrir cuando estemos leyendo la Biblia, y si queremos saber si lo que está ocurriendo es un pacto o lo que está ocurriendo es una orden, entonces hemos de buscar esos 4 elementos. Entonces aquí vemos que ya vemos lo que sucede en la ley de los celos, ¿cierto? La mujer ha de tomar las aguas amargas, y si en realidad la mujer hubiese cometido un adulterio, entonces la mujer, lo que iba a suceder es que ella iba a tener dificultad, o se le iban a dañar sus genitales, y aparte se le iba a inflamar su vientre,
y ya iba a ser, como decir, despreciada por el pueblo entero. Entonces lo que sucede aquí, como vemos que el Señor se casa con Israel, inmediatamente después de que se casa, viene lo que es haberle fallado a Dios, porque ¿qué hacen ellos? Deciden adorar un becerro de oro. Entonces cuando deciden adorar un becerro de oro, eso es como que ya le fallaste a tu esposo. Si ven, ya le fuiste infiel a tu esposo, porque ¿qué dice el mandamiento número 1? Dice que no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, no tendrás a otro hombre delante de mí, es lo que dice el Señor en su mandamiento. Y ellos dijeron muy bien, haremos todo lo que dicen las palabras del pacto. Entonces, cuando ellos fallan, pues es como que le fue infiel. La novia le fue infiel al esposo. Y por eso es que el Señor decide extender carta de divorcio. Pero lo que dice aquí, por lo menos las aguas amargas, el esposo tiene todo el derecho de poner delante a la mujer que le ha fallado, que le ha sido infiel, para que consuma las aguas amargas y para que ella se entre en ella la maldición. Entonces el Señor pide, dice, tengo sed. ¿Para qué? Para que le den de beber. ¿Por qué? ¿Qué le dan? Le van a dar vinagre, o sea, agua amarga. El Señor lo bebe. ¿Y por qué lo bebe? Dice, para que esto no lo vaya a tener que beber el pueblo de Israel. Entonces vemos que el Señor libra al pueblo de Israel ¿de qué? En la antigüedad, con la ley de Moisés, ¿qué sucedía cuando alguien quebrantaba la ley? Tenía que morir. Entonces el Señor libra de muerte al pueblo de Israel tomando las aguas amargas que no le van a hacer absolutamente nada a él, pero que si se la dieran al pueblo de Israel, pues lógicamente el pueblo moriría. Entonces esa es una de las razones por las cuales el Mesías debía de morir. Bueno, yo quiero dejarlos con esta enseñanza. Espero que les haya servido mucho como de entendimiento de algunas cosas, del por qué debió haber muerto el Mesías, y también para que conozcan una parte más de la Escritura, de lo que tiene que ver la ley. Porque acuérdense que el Señor Jesucristo vino, el Mesías vino y dijo, yo no he venido a abrogar, a quitar, a abolir la ley, he venido a cumplirla. Y eso fue lo que hizo, vino a cumplir con la ley. Dice que las aguas amargas harían que la mujer tuviera fuera despreciada por el pueblo entero, y el Señor decidió él mismo ser despreciado en lugar de dejar que el pueblo fuera despreciado. Hermanos, los dejo con esta enseñanza. Espero que todos ustedes hayan aprendido un poco más. Cualquier cosa, estoy aquí a la orden de ustedes. Y esto ha sido un capítulo más de En Contexto y Verdad.